Sekertijo Shela, Chiquiabanón. Espero que el día de hoy estén ustedes. ¿Cómo se dice? Sí, Yalan Uts o Uts Matiosh, que ustedes estén muy bien. El día de hoy, pues les cuento que yo estoy aquí disfrutando del instituto. Estoy disfrutando también de mi refacción, recordando los tiempos en que ustedes estaban acá. Hace falta, mucha falta. Les cuento que el tema de hoy se llama el tiempo. Vamos a aprender los días de la semana en Cachiquel. Vamos a aprender a decir ayer, anteayer, mañana, hoy. Y también vamos a aprender a decir la hora. No se preocupen que sea mucho contenido, porque la hora se dice exactamente igual que los números ordinales que aprendimos la semana pasada. Espero que tengan un bonito día y los dejo con la pronunciación de la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo y esperemos entonces la pronunciación y la parte de la tarea. Que Dios les bendiga. Bueno, entonces comenzamos con nuestra pronunciación del día de hoy. El tema es el tiempo. Y vamos a aprender los días entre semana y algunas expresiones como ayer, hoy, mañana, anteayer, pasado mañana. Y vamos a hacer unas pronunciaciones para el beneficio de nuestra clase. Empezamos entonces con la clase 2. Si observan ustedes, los días entre semanas son todos los que están en la línea azul. Y hay una terminación que es ki'ir, que significa sol o significa día. Entonces vamos a ver, dime qué página es la que vamos a ver. Página 59. Gracias. Riqihul. El tiempo. Luqih. Lunes. Maqih. Martes. Miqih. Miércoles. Juqih. Jueves. Wiqih. Viernes. Saqih. Sábado. Toqih. Y voy a hacer un repaso entonces de esto. Página 59. Riqihul. Luqih. Maqih. Miqih. Juqih. Wiqih. Saqih. Toqih. Bien, entonces esos son los días de la semana, pero también vamos a aprender a decir hoy, mañana, anteayer, pasado mañana, y se dicen de esta forma. Kapihir. Es anteayer. Kapihir, anteayer. Iwish. 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 Si se dan cuenta, la R se estira un poco y se dice iwish, ayer. Wakami. Wakami es hoy. Wakami. Chuak. Chuac. ¿Se recuerdan cuando les digo chuachic? Es como hasta pronto, nos vemos mañana. Entonces, chuac significa mañana. Chuac. Chuac. Kapih. Kapih, pasado mañana. Entonces, kapihir, iwir, wakami, chuac, kapih. Espero que sean de facilidad para ustedes estos vocabularios y que los aprendan, ya que nos van a servir para contestar nuestras páginas de nuestro libro. Este es uno de los vocabularios de importancia que vamos a aprender. Entonces son en la mañana, en la tarde, en la noche. Empecemos. Página 61. Gracias. Riramaj. Nimaqa. En la mañana. Tiqaqih. En la tarde. Tokaqa. En la noche. Nimaka, tikaki, tokaka. Estos vocabularios nos servirán para contestar nuestras páginas del libro número 60 y 62. Los dejo a continuación con la explicación de la tarea. Entonces viene la parte más hermosa del video, que es hacer la tarea. ¿Cómo la vamos a hacer? Escuchen, Kinawakashaj, escuchen solo los que tienen libro. Vamos a trabajar la página 60 y 62 del libro. Con esto que aprendimos hoy, muy bien la pueden contestar. ¿Qué van a hacer? En la página 60 hay unos espacios. Usted únicamente tiene que contestar
qué poner, como aprendimos a decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y aprendimos ayer, hoy, mañana. Usted tiene que colocar una frase donde lleve cualquier expresión, la que usted desee, pero que incluya los días de la semana, y puede ser ayer, mañana, hoy. Usted utiliza cualquiera de esas. Es decir, yo quiero decir hoy, martes, hoy se dice, ¿cómo se dice? Wakami. Y martes, makij. Entonces, ¿cómo digo hoy martes? Wakami makij. Mañana es miércoles. Entonces, ¿cómo voy a decir mañana es miércoles? ¿Cómo se dice mañana? Chuak. Y miércoles, mikij. Chuak mikij. Mañana miércoles. Y así sucesivamente usted va a llenar utilizando todos los días de la semana y utilizando las palabras kabijir, iwish, wakami, chuak y kabij, que son las que aprendimos el día de hoy. También en la página 62 está bien fácil porque hay una serie de dibujos en los que usted tiene que colocar si es nimaka en la mañana, tikakij en la tarde o tokaka en la noche. Hay cosas que solo se hacen en la noche, como dormir, aunque usted duerma en la tarde, toda la tarde. Aquí lo vamos a clasificar, por ejemplo, jingwash. Yo le voy a poner a la par tokaka, que significa en la noche. Hay cosas como despertarse, que es jinjakatej, que yo voy a decir nimaka, porque es en la mañana. Y entonces usted va a ver cada dibujito y va a poner nimaka, tikakij o tokaka, dependiendo lo que usted vea en su dibujo. Entonces ahora, para los que no tienen libro, ¿qué van a hacer? Siempre se recuerdan que deben de hacer un vocabulario. Primero el vocabulario va a incluir los 7 días de la semana, 5 posiciones en el tiempo, hoy, mañana, pasado mañana, ayer, esas 5 que vimos. Me falta una, pero usted revise cuál es. Y también vamos a ver en la mañana, en la tarde y en la noche, nimaka, tikakij y tokaka. Usted va a graficar cada uno de esos vocabularios. Serían 12, 13, 14, 15 palabras las que usted tiene que graficar. Sumándole a eso, usted tiene que hacer 10 oraciones similares a las que hicieron con sus compañeros que tienen el libro, donde decía, por ejemplo, martes, hoy es martes, wakami makij. O mañana es miércoles, mañana se dice chuak y miércoles mikij. Chuak mikij. Y pasado mañana es jueves, kabij, jukij. Pasado mañana es jueves. Y así usted hace sus oraciones en la forma que crea más indicada. Recuerde trabajar con tiempo, con buena letra, porque usted se está formando para la vida, se está formando para cuando tenga un trabajo, se está formando para cuando tenga una familia, y usted tiene que ser una persona educada y preparada, ya que le están dando todas las herramientas. Póngase pilas y aprovéchelas, porque no todos tienen la oportunidad de estudiar. Es un poco triste ver que mandan tareas a veces solo el título, y es un desperdicio de tiempo, ya que están dejando de formar correctamente. A la mayoría sí lo está entregando bonito, pero hay otros que deben mejorar. Los insto a mejorar. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga. Chuachik, Yochchanchik, Kerika. Ahí van 3 formas de decir adiós. Kerika, Yochchanchik, Chuachik. Hasta pronto, que Dios les bendiga.